Buenos días, buenas tardes o buenas noches, señoritas, muchachos. En este video vamos a explicar un poquito respecto del circuito de prueba para saber si están en buen estado o mal estado los diodos que tenemos disponibles. Y no solamente los diodos que tenemos disponibles, sino que cualquier diodo que ustedes quieran determinar si es que está en bueno o mal estado de funcionamiento. Así que hoy día vamos a estar conversando acerca de los circuitos de prueba, como dice aquí nuestra presentación. Ok, bueno, entonces vamos a definir qué es lo que es un circuito de prueba, y específicamente para los diodos, vamos a ver lo que es la simbología, el funcionamiento, y después vamos a dejar una tarea, por supuesto, que va a estar apoyada por otro video. Bueno, en palabras sencillas, un circuito de prueba es un circuito eléctrico o electrónico que permite determinar si un dispositivo se encuentra en buen o mal estado de funcionamiento. Cuando ustedes tienen la duda acerca de no funciona un circuito, por ejemplo, ya tengo un circuito donde tengo un LED y los LED no están encendiendo, ¿qué puede ser? ¿Estará malo el circuito o estará malo el LED? Entonces ahí es bueno tener un pequeño circuito de prueba para identificar. Entonces yo puedo retirar el LED de ese circuito que estoy armando y lo coloco en este circuito de prueba y el circuito de prueba me va a indicar si el LED está en buen estado o en mal estado. Entonces ahí puedo discriminar si el problema lo tiene el circuito donde estaba el LED o bien lo tiene el problema el LED propiamente tal. Entonces existen también algunos instrumentos que nos permiten medir este tipo de semiconductores, pero normalmente no tenemos ese tipo de instrumentos. Por ejemplo, ahora en sus casas no todos tienen multímetro. Y si alguno tiene un multímetro, no sé si todos tendrán un multímetro que permita medir un diodo. Así que en ese sentido son súper útiles los circuitos de prueba. ¿Ya? Bien. Existen muchos tipos de circuitos de prueba. Yo le estoy proponiendo uno en particular, pero existen muchos más. Existen circuitos de prueba prácticamente para todos los circuitos integrados, para todos los diodos, para todos los semiconductores, para todos los elementos eléctricos, etcétera. O sea, existen muchos circuitos de prueba, ¿vale? Entonces nosotros vamos a trabajar, al menos en este módulo, con circuitos de pruebas para diodos, porque vamos a trabajar con diodos, con transistores, con relé. Y si es que nos queda tiempo, vamos a hacer otro tipo de circuitos de pruebas para, por ejemplo, determinar el estado de funcionamiento de algunos circuitos integrados, como son el 555, por ejemplo, o el integrado 4017, un secuencial que tenemos, que también lo tienen en su kit. Pero principalmente vamos a hacer circuitos de pruebas para este tipo de semiconductores. En esta oportunidad vamos a hacer un circuito de prueba que está pensado específicamente para probar LED, por si acaso, ¿ya? Para que no se confunda. Bueno, lo primero es que el circuito de prueba tiene una simbología, como ya lo vieron, y esa simbología tiene una equivalencia, o la simbología es una representación de algún elemento que existe en la realidad. Entonces, el símbolo de circuito, perdón, el símbolo de fuente de poder, que este que está acá, corresponde efectivamente a nuestra fuente de poder, pero específicamente al tornillito 5, que sería el positivo, que sería ese que está aquí, y el tornillito 4, que sería el negativo, que sería el que está acá. Así que cuando hablamos de este símbolo de fuente de poder, que sería esta, entonces este símbolo representa a la salida de la fuente de poder, con esta polaridad. Recuerden que aquí la polaridad es fundamental, así es que en ese aspecto tenemos que tener claro cuál es positivo y negativo. Bien, tenemos también el símbolo de pulsador, que representa obviamente a este pulsador que ustedes tienen en su kit. Y la gracia de este símbolo, o la característica de este símbolo, es que aquí tiene como una especie de C, tiene una especie de C. Y esa C nos va a indicar que cuando ustedes pulsan el pulsador, es decir, lo aprietan, entonces se va a cerrar el contacto. Pero cuando ustedes lo suelten, por efecto de resorte, esto va a volver. O sea, esto va a estar cerrado mientras ustedes lo estén pulsando, ejerciendo presión. Pero cuando ustedes lo suelten, esto va a volver a su estado normal. Por eso este tipo de pulsadores que tiene esta simbología se llama normalmente abierto, porque cuando no tiene presión está abierto. Bueno, entonces el pulsador tiene cuatro pines, ¿ya? Que podemos decir que estos son los inferiores y aquí arriba están los superiores. Entonces, si este pulsador lo miramos desde arriba, lo vamos a ver de esta forma. Entonces, este simbolito nos dice que esta latita o este pin está en contacto con ese pin. Es decir, ese pin que está acá está en contacto con el que estaría por aquí. Eso significa eso que está acá. Mientras que ese pin está en contacto con ese de abajo. Es decir, este pin está en contacto con el de acá. Por lo tanto, el interruptor lo vamos a tener entre ese pin y este, en el espacio más corto, digámoslo así. ¿Se dan cuenta que hay un espacio largo para arriba? En el espacio corto está el interruptor, pudiendo estar el interruptor aquí abajo o pudiendo estar ahí arriba. ¿Por qué? Porque este pin es el mismo que ese. Entonces, y este pin es el mismo que ese. Por lo tanto, el interruptor puede estar entre ese punto y ese punto, o también puede estar entre ese punto y ese punto. Incluso puede estar el interruptor entre ese punto y el de acá.
porque es lo mismo, el de arriba y el de abajo, y aquí también. O puede estar entre ese punto y el de acá, ¿ya? Así es que, bueno, cuando hagamos el circuito de prueba, yo voy a usar el interruptor entrando por aquí y saliendo por este lado, ¿ya? Eso significa este simbolito. Así es que ese es el pulsador, no tiene mucha más ciencia, digamos, es bastante sencillo de utilizar. Lo único que tenemos que tener claro es dónde está el interruptor, siempre entre los espacios más cortos o bien cruzado, si quieren verlo cruzado. Eso es. Tenemos el símbolo de resistencia, evidentemente este simbolito representa a todas las resistencias, ¿ya? Independiente de su valor. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer el valor de la resistencia? Porque en el propio circuito tiene que estar indicado en alguna parte el valor de la resistencia. Pero todas las resistencias van a tener el mismo símbolo independiente el valor y la potencia que tengan ellas. Si son de un cuarto de watt, de octavo de watt, bien chiquititas. Si son de medio watt, que son las que tienen ustedes, o si son de un watt, da lo mismo. Todas las resistencias van a tener este símbolo. Bien, y por supuesto tenemos el símbolo del LED, que ya lo habíamos estudiado anteriormente. Lo importante aquí es reconocer el ánodo y el cátodo. Entonces, el ánodo es el material tipo P y el cátodo es el material tipo N. Por lo tanto, para que esto se polarice directo, el ánodo tiene que recibir polaridad positiva y el cátodo tiene que recibir polaridad negativa. ¿Cómo reconocemos el cátodo? Porque en el LED hay una parte que está plana. En la parte plástica, la parte epóxica, digámoslo así, hay una parte que está plana. Todo es un círculo, pero llega aquí una parte plana. Este es el cátodo. Cualquier duda que tengan, tienen que revisar el video cuando estuvimos hablando de esto, ¿eh? Bien, entonces ahí tenemos nuestro circuito, digamos, o nuestro diagrama esquemático simbólico del circuito de prueba. Entonces la fuente de poder es la encargada de dar la energía al circuito, los 12 volts. El pulsador es el encargado de darle energía o cortarla, ¿ya? Y la resistencia, que es muy importante, tiene la función de limitar el paso de corriente que va a estar dándole al LED, que vamos a colocar aquí. Algunas personas he visto que prueban directamente el LED, lo colocan directamente en la fuente de poder. Eso es un error, porque el LED cuando queda polarizado directo se transforma en un conductor que tiene una resistencia, sí, tiene una resistencia muy pequeña que se llama resistencia dinámica, pero esa resistencia es chiquitita. Entonces, para proteger al LED, tenemos que siempre colocar una resistencia, porque el LED tiene una característica de corriente, como ya lo hicieron, como ya lo vieron cuando revisaron los datasheets. Y esa característica de corriente no la podemos sobrepasar. Si me dice que el LED soporta hasta 100 mA, entonces yo no le puedo poner más de 100 mA. Por lo tanto, si yo tomo el LED y lo conecto directo a la fuente de poder, tal vez supere esa corriente y en ese caso el circuito de prueba estaría dañando al LED. Por lo tanto, para que el circuito de prueba cumpla la función de probar el estado de funcionamiento del LED, entonces es bueno colocar una resistencia para limitar la corriente. Porque en otro caso, tal vez podemos colocar aquí un LED bueno, pero al no tener resistencia le vamos a dar mucha corriente y lo podemos terminar dañando. Así que el circuito de prueba no sería muy efectivo. Bueno, entonces en este lugar es donde nosotros vamos a conectar nuestro LED. Si nosotros lo conectamos ánodo-cátodo, entonces va a quedar directo y debería encender cuando pulsamos al pulsador, valga la redundancia. Y si lo conectamos al revés, es decir, el cátodo aquí arriba y el ánodo aquí abajo, entonces cuando presionemos el pulsador, el LED no debiera encender. Un cálculo estimativo de corriente, que es el más básico que podemos hacer, muchas personas que vean este video y que sepan de electrónica van a decir que este cálculo es incorrecto. Efectivamente es incorrecto, pero es un cálculo aproximado. Entonces, si nosotros decimos que pulsamos el pulsador y el LED está directo, entonces el LED se transforma en un conductor. Idealmente, esto no debiera generar caída de tensión, ¿ya? Por lo tanto, el circuito estaría formado solamente por la resistencia y la fuente. Entonces, si aplicamos la ley de Ohm, tomamos los 12 volts, lo dividimos por los 330 ohm y nos va a dar 36 miliamperes. Ahora, ¿por qué algunos van a decir que esto está incorrecto? Porque cuando el LED queda directo, entonces se comporta como una pequeña resistencia con una caída de tensión igual a V sub gamma, que es lo mismo que voltaje de barrera. El tema es que dependiendo del color del LED, dependiendo del color, vamos a tener diferentes valores. Entonces, como ustedes tienen que probar al menos 4 colores, entonces para cada color van a tener un valor distinto de corriente. ¿Por qué? Porque tendríamos que tomar los 12 volts y restarle el valor de V sub gamma de cada color. Entonces ahí tendrían el valor exacto de la corriente que circula por el circuito. Pero si lo pensamos un poquito más allá, bueno, si yo tomo los 12 volts y le empiezo a restar voltaje, pongámosle que le resto ya, por decir algo, 2 volts. Entonces, ¿por qué este va a consumir 2 volts?
entonces voy a tener 12 menos 2 me van a dar 10. Y 10 dividido 330, entonces la corriente sigue siendo más chica todavía. Por lo tanto, la resistencia efectivamente está protegiendo a nuestro LED. Así que en ese aspecto tenemos la seguridad de que el circuito es un circuito eficiente para probar al LED. ¿Ya? Bien, entonces eso. La tarea entonces sería que ustedes prueben con este circuito todos los LED que tienen. Los 40 LED que tienen. Los 10 amarillos, los 10 verdes, los 10 rojos, los 10 azules. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Se van a hacer una tablita en su cuaderno. Entonces van a colocar aquí amarillo 1, amarillo 2, amarillo 3, me faltó la A, disculpen, amarillo 10, etcétera, ¿vale? Y van a ir probando entonces cuáles van a ser su comportamiento cuando están en sentido directo o en sentido inverso. Entonces, si el amarillo 1 está directo y al presionar el pulsador conduce, y cuando lo colocamos inverso y presionamos el pulsador no conduce, entonces está ok, está en buen estado de funcionamiento. Si hay otro LED amarillo, por ejemplo el amarillo 2, lo colocamos directo y presionamos el pulsador y no conduce, eh, entonces ya decimos que está en falla, porque estando directo debiera conducir, por lo tanto está en falla. Entonces, como no va a conducir ni en estado directo ni en estado inverso, entonces decimos que el LED quedó abierto, ¿ya? Es decir, abierto, no se cierra más, quedó como un aislante. Ahora, si hay otro LED que cuando se conecta directo conduce, o sea, estamos bien, pero después lo conectamos inverso y vuelve a conducir, es decir, vuelve a encenderse, entonces también está en falla, porque estando inverso debiera no encenderse, no conducir. Entonces, si se da la situación donde el LED se enciende para ambos lados, tanto directo como inverso, entonces el estado es que está en falla. Pero esa falla dice que es cerrada, es decir, quedó como un conductor, ya no se puede volver a abrir. Entonces podemos encontrar dos tipos de falla. En el caso de que no conduzca para ninguna de las dos polarizaciones, directa o inversa, se dice que está en falla abierta, es decir, quedó como un aislante. Y si conduce para ambos lados, es decir, si enciende para ambos lados, directo o inverso, también está en falla y se dice que está cerrado, está como un conductor. Por lo tanto, ¿cuándo va a estar en buen estado de funcionamiento? Cuando esté directo y se encienda, y cuando inverso no se encienda. Esa es la idea. Así que su tablita va a tener 40 filas, más la fila del encabezado va a tener 41 filas. Van a tener que probar todos sus LEDs. Bien, lindo trabajo. Esto nos va a servir también en caso de que en algún momento a ustedes les guste meterse en el área de la electrónica y tengan algún circuito y se den cuenta que hay un LED que no enciende o hay más adelante algún diodo que no funciona. Entonces ustedes lo pueden sacar del circuito y lo pueden meter a este circuito de prueba y pueden identificar si el semiconductor está en buen estado de funcionamiento o en mal estado de funcionamiento. Así que estas cosas son muy útiles si pensamos que podemos trabajar también en un servicio técnico, por ejemplo, determinando fallas. Eso, hagan el trabajo, tienen harto por hacer. Vean el video también de ejemplo respecto de cómo armar el circuito y pónganse a trabajar. Que estén muy bien, nos vemos. Chao, chao, chao.